En este nuevo vídeo del canal vengo a traeros uno de los productos más interesantes que he probado últimamente. Concretamente se trata del kit de alarma de Ring, un producto que he instalado en casa recientemente eliminando todo lo que tenía de Aqara, cosa que ya me parece un sistema bastante arcaico, y un sistema de alarma que, aunque no es perfecto, es muy interesante por la gran calidad-precio que tiene. Así que si queréis saber cómo lo he configurado en casa, qué funcionalidades son las que nos ofrece y mucho más, no os perdáis el vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver qué componentes tiene este kit de alarma, digamos los componentes que trae de serie, cómo se configuran y qué características principales tiene cada uno de ellos. Todo ello visto desde cómo lo he colocado yo en casa. Lo primero que tenemos que hacer es conectar la estación base de la alarma a la corriente eléctrica. Es una estación base con conectividad Ethernet, Wi-Fi, el protocolo Z-Wave, el protocolo Zigbee y también Bluetooth para la configuración de la misma. Yo en mi caso la voy a conectar utilizando el cable Ethernet directamente a mi switch de QNAP, pero como digo también podemos utilizar Wi-Fi si es que la necesitamos colocar en un lugar del cual no tengamos toma de red. Yo la voy a colocar en el estudio junto al servidor NAS. Una vez conectada a la corriente y a la toma de red, el círculo de la parte superior comienza a girar y esto indica que ya está preparada la alarma para ser configurada. Fijaos el detalle de la parte trasera, que tenemos el botón de emparejamiento, pairing, y luego también tenemos el indicador de Wi-Fi y el indicador de corriente eléctrica junto con un botón reset y un puerto USB tipo A. Además de los anclajes pertinentes para si queremos fijarle en la pared sin ningún tipo de problema. En la aplicación Ring seleccionamos la opción configurar dispositivo y luego elegimos la opción seguridad. Después pulsamos sobre Ring Alarm, indicamos dónde queremos situar la alarma y después, por supuesto, elegimos un buen lugar de la estación base con cobertura suficiente para el resto de sensores. Como ya hemos conectado la estación base, pulsamos buscar mi estación base. Y como podéis ver en la aplicación ya se está preparando para la conexión a internet de la estación base. Una vez que ha terminado pulsamos el botón continuar y nos informa de Ring Protect Plus, que es un nivel adicional de seguridad que cuesta 10 euros al mes y que nos va a permitir, por ejemplo, almacenar los 30 últimos días de vídeo que va a capturar la cámara que veréis a continuación. De momento yo no voy a optar por esta opción, con lo cual opto por la opción autovigilancia. Esperaremos que la centralita de alarma se actualice y se conecte y ahí ya tenemos la lista de sensores, los cuales vamos a configurar uno por uno de forma muy sencilla. Fijaos en el numerito que hay al lado de cada sensor, ya que es importante a la hora de localizar los mismos y no confundir con otros que hayamos comprado aparte. El primer sensor es un sensor de puertas. Como podéis ver, hay que quitar una pequeña pestaña de plástico que tiene y automáticamente un LED empieza a parpadear indicando que está listo para ser configurado. Está compuesto de dos piezas que son magnéticas junto con una pegatina que va a permitir pegarlas, como veréis a continuación, en cualquiera de las puertas o ventanas de casa. Van imantadas y justo cuando se separan, es decir, cuando abramos la ventana o la puerta, la alarma va a detectar tal cosa y si está armada sonará. Fijaos el detalle del código QR del costado junto con el numerito que os comentaba anteriormente,
que coincide con el que tenemos visible en la aplicación. Una vez hecho esto, ya se ha añadido a la aplicación, como podéis ver ahí, y simplemente hacemos tap sobre el sensor para proceder a configurarlo. Pulsamos la opción continuar, indicamos que en mi caso va a ser puerta principal. Esto es importante, ya que si es una puerta secundaria, en el modo estar en casa no va a afectar. A la hora de que suene la alarma, le vamos a poner el nombre a la habitación, en mi caso entrada, elegimos la opción puerta principal y procederemos a limpiar el marco de la puerta junto con la puerta para colocar el sensor y que las pegatinas peguen bien. Ahí nos indica la distancia máxima y mínima a la que tenemos que conectar las dos piezas del sensor. Máxima 2,5 centímetros. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta si queremos que funcione. Fijaos cómo luce el sensor pegado en la puerta principal de casa. Cuando abrimos la puerta, el LED se ilumina ligeramente y también oiremos un pip en lo que es la centralita o base de alarma que hemos configurado anteriormente. Bueno, pues ya hemos configurado el sensor de nuestra puerta principal, pulsamos listo y vamos a continuar con el teclado. El teclado de la alarma es un teclado súper chulo porque es un teclado inalámbrico, es decir, funciona con batería y además nos trae un cable de carga con su correspondiente adaptador que nos permite dejarlo encima de una mesa, encima de un mueble, etcétera, o bien a través de esa base que estáis viendo, colocarla mediante tornillos en la pared. En la parte izquierda tenemos una serie de LED que nos indican, por ejemplo, si tuviéramos sensores de incendio, etcétera, que hay un incendio o que está sonando la alarma. Y en la parte de arriba tenemos los tres botones que nos permiten desarmar, armar estando en casa y armar estando fuera de casa, junto con el teclado numérico que tenemos en la parte central. Todo eso ahora más adelante os enseñaré cómo funciona. Una vez conectado el teclado a la corriente, nos volvemos a la aplicación y como podéis ver ahí ya lo ha añadido de forma correcta y simplemente tenemos que hacer tap para terminar de configurar. Pulsamos el botón continuar, indicamos dónde vamos a colocar este teclado, indicamos el nombre del mismo y pulsamos continuar. Ahora vamos a seleccionar el código, en mi caso de 4 dígitos, que nos va a permitir armar y desarmar la alarma de forma fácil. Lo tecleamos 2 veces y pulsamos el botón continuar. Podríamos incluso añadir un usuario compartido si es que somos varios usuarios en casa para que lo pueda utilizar también desde la propia aplicación de Ring. Una vez hecho esto, pulsamos el botón listo y ya tenemos el teclado preparado para ser usado junto con la alarma. El siguiente a configurar es un sensor volumétrico, un sensor de presencia, como podéis ver muy pequeñito, concretamente 9 centímetros por 6,2 por 4,5 de fondo, con un alcance de hasta 76 metros hacia la estación base, exactamente igual que el sensor anterior. Y lo mismo, hemos de tirar del plastiquito y quitarlo para que comience a estar activo, ya que funciona con una pila de litio de 3 voltios que está incluida, que nos va a dar una vida útil de 3 años, al igual que ocurría también con el sensor anterior. Si ahora volvemos a la aplicación, como podéis observar, ya se ha añadido también de forma correcta y simplemente lo terminamos de configurar haciendo tap sobre dicha opción. Pulsamos continuar y en este caso le vamos a decir que está en una habitación, en mi caso el salón. Elegimos salón, elegimos el nombre, que en mi caso va a ser personalizado, le voy a poner también salón, pulsamos continuar y si queremos podemos probar el sensor de movimiento para ver que funciona de forma correcta. Como veis, funciona de forma correcta y ya lo podemos colocar en la pared, eso sí, a una altura de unos 2,30 metros. Bueno, pues yo ya lo tengo colocado en mi salón y lo bueno es que tiene pegatinas que permiten colocarlo en una esquina. Así el ángulo de detección va a ser mucho mayor, aunque también lo podemos colocar de forma plana. Esto es una de las cosas que más me ha gustado, ya que no necesitamos abrir ningún tipo de agujero y funciona perfecto. Bueno, pues ya tenemos colocado y configurado correctamente el sensor y el siguiente y último es el extensor. El extensor de alcance de la alarma de Ring simplemente hemos de colocarlo en un enchufe y deciros que alcanza 76 metros hasta la estación base. Este extensor lo que va a hacer es permitir añadir otros elementos que estén lejos de la estación base, otros sensores de presencia, de puertas, etcétera, para poder ir extendiendo, valga la redundancia, el alcance de nuestra alarma de Ring.
Al enchufarlo volvemos a la aplicación del teléfono móvil y como podéis ver también se ha añadido de forma correcta. Pulsamos continuar, elegimos dónde lo queremos colocar, le ponemos el nombre que queramos y ya lo tenemos configurado de forma correcta. Con lo cual pulsamos ir al panel del control y como habéis visto en unos pocos pasos tenemos configurada de forma muy fácil nuestra alarma de Ring en casa. Es decir, no necesitamos llamar a ningún instalador ni nada por el estilo. Para armar la alarma simplemente hemos de teclear el código y pulsar sobre el botón superior derecho que nos indica la opción fuera de casa. Y fijaos qué chulo, aparece una cuenta atrás que nos da para poder abandonar la casa sin que salte la alarma, con una barra de progreso que se va a ir iluminando y completando poco a poco hasta que la alarma quede totalmente activa. Si queremos cancelar el proceso, volvemos a teclear el código y pulsamos el botón desarmado, que es justo el que hay en la parte superior izquierda. Podríamos hacer lo mismo con el botón en casa, que es justo situado en la parte superior central, y en este caso la alarma inutilizaría entre comillas los sensores interiores para, por ejemplo, si nosotros nos levantamos por la noche a hacer cualquier cosa, solamente estaría activo los sensores principales, es decir, el de la puerta de casa, puerta de la cocina, del patio, etc. Yo al final he optado por aprovechar dos agujeros que tenía en la cocina, dos agujeros antiguos, y fijaos que queda perfecta la instalación del teclado en la base. Además lo podemos quitar y poner de forma muy fácil para cargarlo. Un teclado que alcanza también 76 metros y un teclado que, como os comentaba anteriormente, la comodidad de estar alimentado por batería es una de las cosas que más me ha gustado. Bien, ahora que ya habéis visto cómo es el kit de alarma de Ring, vamos a ver cómo son dos sensores adicionales, concretamente uno de movimiento y otro de puertas, para que veáis la gran capacidad de extensibilidad que tiene este kit, ya que podemos comprar los sensores adicionales que queramos. Vamos ahora a añadir dos sensores adicionales. El primero va a ser un sensor de puertas y para ello hemos de irnos a la opción configurar dispositivo, elegimos la opción seguridad y ahora elegimos la opción sensores. Buscamos el sensor de contacto de segunda generación, que es el que os he presentado anteriormente, pulsamos en listo y ahora lo que tenemos que hacer es escanear el código QR que tenemos justo en el costado de dicho dispositivo. Escaneamos el código QR con el teléfono móvil, una vez detectado pulsamos usar este código, quitamos la pestaña de plástico y como veis ya está añadiendo el nuevo sensor de forma súper fácil. Pulsamos sobre él una vez añadido, pulsamos el botón continuar y elegimos la puerta donde queremos colocarlo. Después elegimos, en mi caso, cocina, que es la ubicación, el nombre y lo mismo, procederemos a pegar el sensor en la puerta. Como podéis ver ahí, queda perfectamente ubicado en la puerta de mi cocina, comprobamos que funciona de forma correcta y ya lo tenemos en la lista de sensores dentro de la aplicación de Ring. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para añadir un nuevo sensor volumétrico o sensor de presencia. Repetimos los pasos que hemos dado anteriormente, escaneamos el código QR del sensor, esperamos a que se añada, indicamos dónde lo queremos y el nombre. Una vez añadido lo podemos probar si queremos y ya lo podemos colocar en la estancia correspondiente. Fijaos que yo en mi caso lo he colocado en la planta de arriba, muy cercano al techo, pero con ángulo suficiente para una correcta detención. Una vez añadido, ya se nos muestra en la aplicación sin ningún tipo de problema. Voy a mostrar ahora cómo es la sirena que se puede colocar en la fachada. Un producto muy interesante, sobre todo para los que vivimos en unifamiliares, ya que si lo colocamos en un lugar visible, además de hacer la función de sirena, como ahora veréis, también invita a los cacos a que pasen de largo por nuestra casa. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratis, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse que hay justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo.
Para configurar la sirena exterior simplemente hemos de quitar un tornillo que hay en la base de la misma, retirar la tapa trasera y ahora retirar una tapa interna que está fijada por 3 tornillos. Quitamos los tornillos, retiramos la tapa presionando hacia arriba y como podéis ver, la sirena exterior se puede alimentar de 3 formas distintas, o conectada directamente a la corriente, o con una batería que no viene incluida, o con 3 pilas tipo D, que esas sí vienen incluidas, pero para que funcione simplemente hemos de quitar la pestañita de plástico que hay en una de ellas. Una vez hecho eso, como veis, aparece un LED que empieza a parpadear en la parte inferior y ya está lista para el emparejamiento. Nos vamos a la aplicación y pulsamos configurar dispositivo, nos vamos a la opción seguridad y elegimos sirenas. Elegimos sirena para exterior, pulsamos listo, omitimos los pasos del asistente que ya los hemos hecho, escaneamos el código QR que está situado en uno de los costados de la sirena. Y una vez hecho esto, comienza el emparejamiento con la aplicación del teléfono móvil. Como veis, ya está preparándose para añadir el dispositivo. Y una vez añadido el dispositivo, pulsamos sobre él para poder terminar de configurarlo. Elegimos dónde lo vamos a ubicar, en mi caso en la entrada, y le ponemos un nombre, en mi caso calle. Pulsamos el botón continuar y nos indica que elijamos un lugar de la instalación donde se vea muy bien para indicar al personal que tenemos alarma en casa. Aprovecho para mostraros dónde lo he ubicado yo. Fijaos qué bien queda y qué bien se ve desde la calle, es decir, no hay lugar a dudas que estamos diciendo que tenemos una casa protegida por el sistema de alarma de Ring. Una vez hecho esto, terminamos de configurarlo, pulsamos continuar, podemos probar si queremos que suena, como ahora veréis más adelante, y una vez configurado ya aparece en la aplicación junto con el resto de sensores de nuestro sistema de alarma. Procederemos a colocar nuevamente la tapa. Y como detalle, fijaos qué chulo, la tapa trasera, que es la que he utilizado yo para fijarlo a la pared, trae un pequeño nivel, un detalle que me ha gustado mucho para poder colocar la sirena en posición recta. Y así se va a ver una instalación mucho más profesional. Además, una cosa muy chula es que tiene un sensor antisabotaje, de forma que si alguien quita la sirena de la pared estando la alarma armada, sonaría igualmente. Os voy a mostrar ahora el sonido de hasta 110 decibelios que se alcanza con esta sirena exterior, más que suficiente para ahuyentar a los amigos de lo ajeno. Si os habéis quedado con ganas de saber más sobre esta alarma, os recomiendo el canal JTC Channel de mi amigo Jesús Terrero, en el cual él ha publicado hace muy poquito también un vídeo sobre este sistema de alarma de Ring y os cuenta otros muchos más detalles del mismo que os parecen súper interesantes. Un canal al que llevo suscrito mucho tiempo y un canal al que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis si os gusta la tecnología tanto como a mí. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace a dicho canal para que también le echéis un ojo. Bueno, y ahora os voy a mostrar un producto muy interesante que es la cámara con batería de Ring, un producto súper versátil ya que al no tener cable, es decir, al funcionar con batería, lo podemos colocar encima de un mueble, en la pared, sin necesidad de tener ningún tipo de enchufe ni nada por el estilo. Voy a mostraros cómo funciona, cómo se configura con la aplicación del teléfono móvil y cómo se integra con el propio sistema de alarma de Ring para que veáis el plus añadido a este sistema de alarma de Ring. Bueno, fijaos la batería que tiene la cámara, que ya la estoy cargando, una batería que trae su propio puerto USB para carga y una batería de gran capacidad, 6040 mAh, que nos va a dar una autonomía muy buena en esta cámara con batería de Ring. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa inferior para colocar la batería. Como podéis ver, sale girando un poquito la base hacia uno de los laterales y ya simplemente colocamos la batería como muestro en la imagen. Presionamos un poco hasta que la pestaña metálica haga clic y nuevamente colocamos la tapa de forma inversa a como la hemos quitado, fijándonos en las señales que hay
en el cuerpo de la cámara. La movemos hacia el candado cerrado y ya la tenemos lista para ser emparejada con la aplicación. En este caso abrimos la aplicación de Ring, pulsamos la opción configurar dispositivo y elegimos la opción cámaras de seguridad. Y ahora lo que tenemos que hacer es escanear el código del producto Ring que nos encontraremos en la caja e indicamos si la vamos a usar en exteriores o en interiores. Yo en mi caso la voy a utilizar en interior y le voy a indicar que va a mirar el interior de casa. Le vamos a poner un nombre, en mi caso va a ser salón, y la conexión le voy a decir que va a ser por batería. También se podría utilizar toma de corriente, cargamos la batería que ya lo hemos hecho anteriormente, pulsamos en continuar, indicamos que la luz está parpadeando en azul, pulsamos aceptar para que acceda a nuestra red, conectamos la cámara a nuestra red Wi-Fi, escribimos la contraseña de dicha red Wi-Fi y pulsamos continuar. Esperamos unos segundos a que la cámara se conecte a la red Wi-Fi y podemos seguir un asistente que nos va a indicar, por ejemplo, cómo podemos silenciar la cámara, configurar zonas de privacidad, etc. Nos lo va a indicar paso a paso de forma súper fácil, aunque es verdad que luego más adelante en la aplicación lo podemos hacer si queremos. Esperaremos a que la cámara complete la actualización del firmware y ya la tendremos disponible. Como he comentado, la podemos colocar en un mueble, pero también tiene un sistema muy chulo mediante el cual con una tapita de goma que hay en la parte trasera podemos invertir la posición de la base para fijarla a la pared. Quitamos la parte inferior, desatornillamos el tornillo que os muestro en la imagen, retiramos el soporte, tapamos lo que es la base de la cámara y colocamos la goma que hemos quitado en la parte inferior. Y ahora lo que tenemos que hacer es atornillar dicho soporte a la parte trasera de la cámara. Fijaos el detalle que la base se separa en dos para permitir colocar la cámara en la pared de forma muy fácil. Ya tengo atornillado el soporte en la pared usando dos tornillos que vienen incluidos en el kit y fijaos qué bien queda la cámara Ring ahora en la entrada de casa, de forma que pueda detectar cuando entra alguien a la misma estando la alarma armada. Desde la aplicación podemos ver en todo momento el vídeo en directo, es decir, el vídeo que está captando la cámara, y como podéis ver la imagen es bastante buena y cubre un ángulo de visión muy amplio. Además tiene la típica función de intercomunicador, es decir, nosotros nos podríamos comunicar con la gente que tenemos en casa utilizando la aplicación del teléfono móvil para establecer una conversación con ellos sin ningún tipo de problema. Luego además también tenemos la posibilidad de ver los eventos que han ocurrido en el pasado e incluso una cosa muy chula es que nos permite filtrar los eventos por tipo. Por ejemplo, podemos filtrar los eventos en los que se ha producido movimiento para en un momento dado seleccionar uno de ellos y descargarlo a nuestro teléfono móvil. Pero ojo, porque esta funcionalidad es de pago, ya que entra dentro de lo que ellos llaman Plan Protect Plus. Os hablaré de estos planes al finalizar el vídeo. La descarga del vídeo es muy fácil y como podéis ver la calidad de imagen es muy buena tanto en modo nocturno, estamos hablando de una cámara con resolución Full HD 1080p, como con mucha luz. Además tiene la posibilidad de activar lo que es la visión nocturna en modo color. Luego también desde la configuración de la aplicación podemos ver el historial de todo lo que ha ocurrido en la cámara, si ha detectado una persona, si hemos iniciado el vídeo en directo, es decir, todos los eventos que han ocurrido e incluso los podemos gestionar y en un momento dado borrarlos todos o borrar algunos de los que nos interese. También podremos configurar los modos de la cámara, es decir, cómo se comporta cuando la alarma está desarmada en casa o fuera de casa, indicándole si la detección de movimiento y vídeo en directo queremos que esté activa. También si tuviéramos un Ring Chime en casa lo podríamos configurar para poder utilizarlo con esta cámara y poder amplificar las alertas de la misma por toda la casa. En un momento dado podemos ver el estado de la cámara, es decir, el nivel de batería que tiene, el nombre de la red Wi-Fi a la que está conectada, la dirección MAC, etc. Y luego también lo típico, podemos configurar las zonas de detección de forma que podemos elegir qué parte de la imagen que está captando la cámara queremos que sea útil para que se detecte movimiento en ella. Podemos configurar la sensibilidad de ese movimiento para evitar falsas alarmas. Podemos configurar la detección de movimiento inteligente para que detecte únicamente personas o cualquier otro tipo de movimiento. Incluso también otras opciones más avanzadas como por ejemplo la frecuencia en la que queremos que la cámara compruebe dicho movimiento. También podemos ver la configuración de la alimentación de la cámara como os comentaba anteriormente y ya opciones más generales como por ejemplo la configuración del vídeo, la visión nocturna en color y otro montón de configuraciones que hacen que sea una cámara muy interesante.
Como curiosidad, fijaos, esta cámara se puede añadir a nuestra cuenta de Amazon utilizando la aplicación de Alexa. Simplemente hemos de activar la skill de Ring con nuestro usuario y contraseña que hemos utilizado en dicha aplicación de Ring, y una vez autenticados podríamos controlar la cámara desde cualquiera de los dispositivos Echo que tenemos en casa. Fijaos, yo en mi caso lo voy a hacer con mi nuevo Amazon Fire Stick TV, del cual tendréis review próximamente, y si pulsamos por ejemplo el botón de Alexa, muestra mi cámara. Vale. Pasados unos segundos de haberle dado la orden, ya podemos ver la imagen en vivo y en directo de la cámara de Ring directamente en nuestra televisión. Fijaos qué cosa más chula poder añadir la seguridad de casa mientras vemos nuestra serie favorita. Y sí, fijaos, se puede hacer más pequeñita con una vista en miniatura de lo que está ocurriendo en la cámara. En todo momento se podría maximizar a la misma vez en la cual estamos viendo nuestros programas favoritos. Es una de las cosas más chulas que más me ha gustado y que es muy fácil de configurar. Bueno, ¿qué os ha parecido este sistema de alarma de Ring? Un producto que, como os comentaba, es muy interesante por la gran calidad-precio que nos ofrece. Yo anteriormente aquí en el canal probé otras alarmas mucho más caras y he de deciros que es muy sencillo de instalar con una aplicación del teléfono móvil muy chula y además súper extensible, lo que nos permite añadir sensores, cámaras, etcétera, en función del tamaño de nuestra vivienda o de cuáles sean nuestras posibilidades o preferencias. Por ponerle alguna pega, lo que no me ha gustado, por ejemplo, en la cámara es que no tenga la posibilidad de insertar una tarjeta de memoria y que no tenga activo el protocolo RTSP, con lo cual no la vamos a poder utilizar, por ejemplo, con un servidor NAS, como sí ocurre con otras marcas que he probado aquí en el canal. Pero por otro lado tiene una cosa muy buena, que es la integración con Alexa, que nos va a permitir poder visualizar la cámara, por ejemplo, como habéis visto desde la televisión. Ring nos brinda un sistema de pago mensual que podemos adquirir para añadir nueva funcionalidad, pero si queréis hacer como yo, simplemente autovigilancia, notificaciones al móvil, visión en tiempo real, etcétera, no tenemos que pagar nada y podemos tener un sistema de alarma muy bueno. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de un sistema de alarma de este tipo. Y como no, si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia o lo que sea, me la podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente os ayudaré. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.